el milenio y vamos a ir en partes. Vamos a ir en partes y vamos a ver el rol de cada quien. Número uno, el rol de Cristo, el rol de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué va a hacer el Señor Jesús? Bueno, vamos a ir a Mateo número uno. Mateo capítulo 25, versículos 31 al 46. Vamos a leerlo. Vean que por lo menos los evangelicalistas conectan esto a que nosotros tenemos que hacer estas obras para poder llegar a entrar al reino del cielo. Pero Mateo, aquí lo que pasa es de que aquí lo que se va a hacer, lo primero que va a hacer el Señor Jesús cuando venga aquí a la tierra es hacer un juicio a las naciones. Y los que Él va a salvar en ese momento, obviamente las ovejas de ese momento son Israel, o sea que ellos entran al reino, ¿verdad? Porque acataron a lo que les predicaron los 144,000, los dos testigos, obedecieron y reconocieron la señal que dio el profeta Daniel y huyeron a los montes. Y el Señor, Dios los sustenta por 3 años y medio. Viene el Señor Jesús y entonces los que no son judíos o gentiles en ese momento, que hayan tratado bien a los israelitas, entonces llegan a formar parte del reino. Quien tiene Mateo 25, 31 a 46 lo puede leer. y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y las apartará unos de otros como el pastor separa las ovejas de los de las cabras. Colocará las ovejas a su derecha y las cabras a la izquierda. Y entonces dirá el rey a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me acogisteis, desnudo y me cubristeis, estuve enfermo y me visitaste, estaba en prisión y vinisteis a mí. Y entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, en cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Y entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me acogiste, estaba desnudo y no me cubriste, enfermo y en prisión y no me visitaste. Y ellos entonces también responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o sediento, o forastero, o desnudo, o enfermo, o en prisión, y no te servimos? Y entonces les responderá diciendo: de cierto os digo, en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco me lo hiciste a mí. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amén. Entonces, gracias, hermano Fernando. Entonces, dependiendo cómo traten a las ovejas, ¿verdad? Que son Israel en ese momento, que van a pasar por gran tribulación. Bueno, ahí entonces cuando el Señor, el Rey, ¿verdad? Dice, como dice en el versículo 31, cuando el Hijo del Hombre vendrá en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre su trono de su gloria, que obviamente es allá en Jerusalén. Eh, los que trataron mal a Israel, todos estos, ¿cómo se llama? Antisemitismo y todas esas cosas que todos estos que hasta el día de hoy vemos que tratan mal, ¿verdad? Bueno, allá va a ser 10 veces peor. Bueno, ellos van a ser parte de los cabritos y los que traten bien a Israel a un judío, entonces en ese tiempo el Señor los va a tomar como ven. Bueno, entonces, eso es uno. Eso es lo primero que va a hacer el Señor cuando venga antes del milenio es el juicio de las naciones.
Bueno, en ese tiempo, ya cuando es el milenio, no va a ser necesario la fe. ¿Por qué no? Porque, vamos a ver, Isaías 45, y alguien que me lea Hebreos 11:1. Isaías 45, y alguien que me lea Hebreos 11:1. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Bueno, así que toda carne juntamente la verá. ¿Y por qué? Porque el Señor va a estar aquí. Ya, Señor va a estar aquí. ¿Y qué de la fe? A ver, Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿y nosotros ahorita mismo por qué estamos en fe? Según el apóstol Pablo, 2 Corintios 5, dice de que ahorita mismo nosotros andamos por fe y no por vista. ¿Vio? Así es que, pero como el Señor va a estar aquí en ese tiempo, cancelada la fe, ya la fe no es necesaria, Él ya va a estar aquí. Ok. Bueno, el Señor va a gobernar, ok, como un dictador militar. Y aquí cuando el Señor dé su ley, más vale que obedezcas. Isaías capítulo 2, versículos 2 al 4. Ok, y alguien que me lea a Revelaciones 2:27. Isaías 2:2 al 4, Revelaciones 2:27. Digo, hermano, Isaías 2:4. Adelante. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre todos los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. ¿Qué? Porque el Señor va a dar su ley, más vale que obedezcas. Porque si no obedeces, ¿quién me lee Revelaciones 2:27 o Apocalipsis 2:27? Y las pastoreará, refiriéndose a las naciones, con vara de hierro, así como son desmenuzados los vasos de barro. Para hierro. Así que vea que ahí va a ser Hay una el Señor va a venir con característica. sí, va a ser totalmente militar y dictatorial. Ok. ¿Puedo Más vale agregar que algo, hermano obedezcas. Ronnie? Sí, adelante, hermano. Acá, hermanos, cuando dice que el Señor va a gobernar en el milenio a las naciones con vara de hierro, significa que la justicia va a ser inmediata. La justicia va a ser inmediata, porque va a haber justicia, se va a caracterizar porque va a haber verdadera justicia. Nosotros sabemos que hoy la justicia no es inmediata, a veces ni siquiera hay justicia, pero en el reino milenial la justicia va a ser una vara de hierro. El que las hace las paga, como dice un personaje, o como decía un personaje en campaña de acá de Argentina, cuando estaba en campaña. En el milenio el que las hace las va a pagar. Va a ser inmediato, va a ser una vara de hierro. Es justicia, es justicia. No va a ser acá esto no es que el Señor va a ser un dictador, no, el Señor va a aplicar la justicia de su reino, la verdadera justicia. Nosotros ahora estamos en gracia. Ustedes ven que a veces hay gente que dice en esta época, miran todas las cosas que pasan en el mundo y Dios, porque si Dios existe, ¿por qué no hace algo? Porque estamos bajo la gracia. Pero ya en aquel tiempo la gracia se va a acabar. La justicia de Dios va a reinar y va a ser inmediata. Por eso vemos que a las naciones, con Gog a la cabeza, va a mandar inmediatamente fuego del cielo. Pues ya ahí no va a haber gracia, ahí va a haber justicia, vara de hierro. Isaías 11, eso. Isaías 11, 4.
sino que juzgará con justicia a los pobres y erguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, la fidelidad ceñido de sus cinturas. Y bueno, y sigue hablando más adelante también, o sea, completo, el 11, del 1 al 5 tendría que ser. Y sigue después así. Si leo el 1, dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni erguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia, como decía el hermano Fernando. Eso quería compartir. Adelantó la hermana en el pasaje. No importa, pero digamos, el asunto es de que cualquiera podría decir, bueno, ¿y cuál es la diferencia con un dictador o con, a ver, con alguien que sea militar en todos estos años? Ya, pues porque el señor, va a gobernar con justicia, así como leyó la hermana Eugenia, con justicia, santo y sin pecado, a diferencia de todos los demás. Bueno, ok. En el milenio dividen que todos tienen que venir a adorar al rey. Todos lo tienen que venir a adorar. Salmos capítulo 2, versículos 6 al 7 y versículos 11 al 12. Salmos capítulo 2. Salmos capítulo 2, versículos 6 al 7. Dice, yo publicaré el decreto, el Señor me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por heredad las gentes y por posesión tuya los términos de la tierra. Versículos 11 y 12. Servid al Señor con temor y alegraos con temblor. Besad al Hijo porque no se enoje y perezcáis en el camino. Cuando se encendiere un poco su furor, bienaventurados todos los que en él confían. Vea, Señor, ya leímos que él va a dar su ley y más vale que obedezcas. Bueno, nosotros somos la esposa, ¿verdad? Pero para los que todavía estén en un cuerpo no glorificado, pecado, porque todavía en el milenio va a haber pecado. Si el Señor va a dar su ley, es más vale que obedezca. Bueno, eso es lo que va a hacer el Señor, ¿verdad? Cuando establezca su reino aquí, el reino del cielo aquí en la tierra. Ahora, ¿qué va a pasar con los malos? O los malvados perversos. Revelaciones capítulo 20, versículos 2 al 4. Vamos con los malos, ¿qué va a pasar con ellos? Revelaciones 20, versículos 2 al 4. Me lea Revelaciones 19, capítulo 19, versículo 20. Bueno, en Revelaciones 20, 2 al 4 dice, y prendí al dragón, aquella serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y la encerró y selló sobre él, porque no engañase más a las naciones hasta que los 1000 años fuesen cumplidos, y después de esto es necesario que sea desatado por un poco de tiempo. Entonces esos 1000 años, Satanás está allá abajo en el abismo atado. Pero los primeros inquilinos al lago de fuego, antes de los 1000 años, ¿verdad? O en la batalla de Armagedón, va a ser la bestia del falso profeta, en Revelaciones 19:20. Y la bestia fue presa, y con ella el falso profeta, que había hecho los milagros en su presencia, con los cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y a los que adoraron su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo con azufre. Entonces esos 1000 años, ya ellos van a estar ahí por 1000 años ardiendo en el lago de fuego. Pero Satanás va a ser atado allá en el centro de la tierra por 1000 años. Right. Eso por esa parte. Bueno, aunque ustedes no lo crean, ahí en Edom, el Señor va a abrir y los que vengan a adorar van a poder ver el infierno derechito.
lo van a poder ver, y por eso es que por eso van a temblar cuando van a la presencia del Señor. Esto no se enseña muy a menudo, pero esta es la verdad que está escrito. Isaías 34, vamos a ver, Isaías 34, versículos 2, versículos 6, versículos 9 al 15. Isaías 34. El Señor va a abrir, y los que vayan allá van a poder ver las almas ahí. Sí, Señor, lo van a poder ver. Leo el 2. Porque el Señor está airado contra todas las naciones, indignado contra todo el ejército de ellas, las destruirá. El 6 dice, llena está de sangre y de grasa la espada del Señor, sangre de corderos y de machos cabríos, grasa de riñones de carneros, porque el Señor tiene sacrificios en Borra, es esta versión, y una gran matanza en tierra de Edom. Sus arroyos se convertirán en brea, su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente. No se apagará de noche ni de día, sino que por siempre subirá su humo, de generación en generación, quedará desolada, y nunca jamás pasará nadie por ella. Se adueñarán de ella el pelícano y el erizo, la lechuza, el cuervo, y el cuervo morará en ella. Y se extenderá sobre ella cordel de destrucción y niveles de asolamiento. Llamarán a sus príncipes, príncipes sin reino, y todos sus grandes serán como nada. En sus alcázares crecerán espinos y ortigas y cardos en sus fortalezas, y serán morada de chacales y patio para los pollos de los avestruces. Las fieras del desierto se encontrarán con las hienas, y la cabra salvaje llamará a su compañero, la lechuza también tendrá allí refugio. Y hallará para sí reposo. Allí anidará el búho, pondrán sus huevos, sacarán sus pollos y los juntará debajo de sus alas. Y también se juntarán allí los buitres con sus parejas. ¿Sigo el 16? El 15. Ahora eso conecta con Isaías 23, 24. Ya leyeron, ¿verdad? Vea, el Señor no viene jugando. El Señor viene serio. ¿Ok? Ahora eso conecta con Isaías 66, 23, 24. Y de mes en mes, y de sábado en sábado, vendrán todos a adorar delante de mí, dice el Señor. Saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables para todo ser humano. Ahora le pregunto yo, ¿en qué parte de la tierra no se muere su gusano ni su fuego se apaga? Allá en el infierno. Ok, así que vea que el Señor lo va a abrir, y ya más o menos ustedes vieron dónde es de la tierra de Edom, según Isaías 30 y 34. Ok, todos los que vengan van a ver eso, y yo me pregunto, de verdad, cuando vayan y vean esas cosas, ¿va? Yo de verdad respeto a aquel que no obedezca y no tema al Señor, de verdad. Lo respeto mucho, porque eso es como un anuncio, eso es un preludio nada más del Señor para que vea lo que le toca si no obedece. ¿Vio? Entonces, eso es una doctrina bien profunda, ¿ok? Es una doctrina bien profunda, donde cualquiera se pregunta, bueno, ¿y cómo es esto? Por ahí está muy claro, está diciendo
¿Dónde van a ver esos? ¿Dónde van a ver eso? Eso es allá en el infierno, el Señor lo va a abrir de canto a canto. Es que, hermano, el corazón del hombre está tan endurecido de que viéndolo a él en el milenio reinando, al dueño de todo reinando aquí en la tierra, tienen el corazón tan duro que son capaces de volverlo a desafiar. Así es. Bueno, eso con respecto a los malos, ¿verdad? Eso es lo que les toca. Gracias a Dios nosotros no. Eso no es para nosotros. Bien, ¿qué va a pasar con Israel ahora? Ok, ¿qué sucede con Israel? Vamos a Joel. Bueno, vamos en parte, ¿verdad? Ya vemos lo que hace que el Señor, los malos que les toca y ahora Israel. Joel capítulo 3, versículos 16 al 17. Que me lea Zacarías capítulo 8, versículo 3. Y el Señor bramará desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, mas el Señor será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que habitó en Sión, monte de mi santidad, y será Jerusalén santa, y extraños no pasarán más por ella. Entonces, hermana Norma, ¿desde dónde es que va a regir el Señor Jesús? Desde Jerusalén. Desde Jerusalén. Sión y Jerusalén son lo mismo. Zacarías Ajá. capítulo 8, versículo 3. Así dice Yahvé, restauraré a Sión y habitaré en medio de Jerusalén. Y Jerusalén será llamada ciudad de verdad, y el monte de Yahvé, Sebaot, monte de santidad. Bueno, quería agregar algo a este texto. ¿Puede ser, hermano Ronnie? ¿Me permite? Claro, hermano, adelante. Bueno, acá tenemos un ejemplo claro, hermanos, de lo que les compartí hace unos sábados atrás, con respecto al Israel actual. Que el Israel actual no es el Israel de Dios. Porque fíjense lo que dice el versículo 3 de este capítulo. Que Jerusalén va a volver a ser llamada ciudad de verdad y el monte de Yahvé, monte de santidad. Si esto todavía no se cumplió, quiere decir que hoy Israel no está en el centro de la voluntad de Dios, está en desobediencia. Primero porque han rechazado al Mesías. Y segundo porque, bueno, algo que les compartí también aquel día, hace unos sábados atrás. Hoy Israel es la capital mundial de la marcha del orgullo sodomita. Dios no puede estar, Dios no está en medio de su pueblo hoy. Entonces, y ahora este texto, fíjense, ¿no? Justo, Zacarías 3 nos vuelve a decir que Dios va a volver a restaurar, porque hoy no lo es, y Jerusalén va a volver a ser llamada ciudad de verdad y el monte de Yahvé, monte de santidad. Quiere decir que hoy no hay santidad en Israel. Hay desobediencia, hay celebración de la sodomía, todas cosas que Dios aborrece. Y por esto es que yo les digo, miren ustedes la falta de discernimiento que hay dentro de gran parte del evangelicalismo, que idolatran a este Israel actual, que es un Israel que no está en el centro de la voluntad de Dios. Ahorita la escritura dice que es muy claro que ellos son enemigos a causa del evangelio. Ellos son enemigos. Pero Dios no ha desechado a su pueblo. Pero en estos momentos, pues es obvio de que ellos no están ellos están en desobediencia. Bueno, vamos a, entonces eso es ahora, y veamos que ahora ellos, vea, en términos nacional, ¿verdad? Y cuando estoy hablando de Israel, no estoy hablando del judío, estoy hablando de la nación. Ahí va a haber una limpieza nacional, así como lo explica el Romanos 11, 26 a 27. Vea, cada vez que ustedes lean en la escritura, Israel no está hablando del judío, porque es que eso es lo que dicen, ¿verdad? Eso es lo que enseñan. Cuando habla de Israel, no está hablando del judío individual, está hablando de una nación, de la tierra. Romanos capítulo 11, versículos 26 al 27. Y así, todo Israel será salvo como está escrito. Vendrá de Sion el libertador, atención hermano acá, que quitará de Jacob la impiedad. Correcto. Y esa impiedad está hoy en medio de Israel, la que Correcto. va a quitar el Señor. Y este será mi pacto con ellos, cuando quite sus pecados.
Ahí está. Y entonces, hermano, ¿cuándo es que Israel va a ser limpio de su impiedad? Esto conecta con las 70 semanas de Daniel. ¿Ok? Habla del tiempo de angustia de Jacob, que son los Exacto. 7 años de tribulación y gran tribulación, también conocido como la semana 70 de Daniel. Correcto. ¿Ok? Así es que, y cuando dice todo Israel será salvo, no está hablando de todo judío, que ahorita mismo, No. porque ahorita mismo el judío tiene que entrar en el programa que está en las naciones que es el Evangelio. Judío individual. Pero aquí está hablando de Amén. 70 semanas para, como dice, como conecta en Daniel 9:24, donde le dice el ángel a Daniel, 70 semanas están establecidas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, Israel. Okay. Por eso es que aquí dice, y como la hermana Norma había leído anteriormente, ¿verdad? Vendrá de Sión. Sión es Jerusalén, es lo mismo. Muy bien, entonces vamos a ir Amén. a... Amén. Bueno, ya la hermana Eugenia se adelantó con este versículo, pero bueno, vamos a leerlo otra vez. Porque vea que las tribus van a volver a ser restauradas. Isaías 11, versículos 1, versículo 4 y versículos 12 y 13. Las tribus van a volver a ser restauradas. Bueno, dice la palabra de Dios. Y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Versículo 4. Sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el soplo de sus labios matará al impío. Versículos 12 al 13. Y levantará pendón a las gentes, y juntará los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 cantones de la tierra, y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán talados. Efraín, sabemos que Efraín es hijo de José, que ahorita mismo, si ustedes buscan a Efraín, dentro de las 12 tribus que aparecen en Revelaciones 7, no está, porque el Señor, porque esta tribu se volcó a la idolatría. Versículo 13 dice, Efraín no tendrá envidia contra Judá, ni Judá afligirá a Efraín. Ok, entonces, aquí vemos de que entonces las tribus van a ser, volver a ser restauradas, como así, Ronnie. Porque si usted se lee el contexto de Romanos capítulo 9, 10 y 11, que explica el apóstol Pablo, dice de que esa generación, sus ramas fueron desgajadas, ¿ok? Fueron cortadas. Amén. Pero aquí Amén. entonces dice que va a volver a retoñar, pero fueron, ¿y qué pasa? ¿Y qué pasó con nosotros que somos gentiles? Fuimos injertados como un olivo silvestre, ¿verdad? Pero ahorita mismo, pero vea que entonces en el tiempo de la tribulación, ¿qué va a pasar con las naciones? Van a ser cortadas, ¿verdad? Porque ya Dios no va a trabajar con las naciones, sino que va a trabajar con Israel directamente, 144,000. Pero vea que aquí entonces, vea que en el versículo 1 del capítulo 11 dice que saldrá una vara del tronco. Va a volver a retoñar otra vez. Las ramas van a volver a retoñar, ¿ok? Eso es lo que está explicando ahí. Porque van a volver a ser restauradas en la vid verdadera. Pero ahorita mismo ellos están cortados. Pablo bien lo explica. ¿Por qué? Porque por el Evangelio. Toda esa generación. Muy bien, entonces las tribus se restauran, y en el Israel, donde nosotros vamos a morar con el Señor también. Nosotros vamos a tener acceso al tercer cielo, y que es el reino de Dios, y también al reino del cielo. Israel va a ser como el jardín del Edén fue en el tiempo de Adán y Eva. Igualito. Amén. Ezequiel capítulo 36, versículos 33 al 38. Ezequiel, Esto, versículo 36, 33 al 38. sí, esto conectaría, hermano Ronnie, perdón,
esto conectaría, esto que acaba de decir usted es clave para entender Ezequiel 38, cuando recién leíamos que Israel iba a habitar segura. Ahí está, usted lo acaba de decir, es clave, va a ser como el Edén. En el Edén no había cúpula de hierro, ¿no? A ver, esto es clave para entender cuándo va a ser, esto que usted acaba, gloria a Dios, doy gloria a Dios que usó su boca para el Señor aclararnos más todavía el tiempo, el cumplimiento de la batalla de Gog y Magog, de Ezequiel 38. Va a ser al final del milenio, hermano. Sí, y por eso es que nosotros tenemos que usar la herramienta que nos dio el Señor, que es 2 Timoteo 2:15, ¿no? Dispensaciones. Bueno, Ezequiel 36, 33 al 38. Quien no tiene lo puede leer. Israel va a ser como el jardín del Edén. ¿Por qué? Porque el Adán, por eso está la doctrina del primer y segundo Adán. El Adán va a venir y va a gobernar, ¿verdad? Sobre lo espiritual y sobre lo físico, así como se le dio al primer Adán la misma potestad, ¿no? Es lo mismo. Ezequiel, perdón, hermano, 33 dijo. 36, versículos 33 al 38. Bueno, así ha dicho Jehová el Señor, el día que os limpie de todas vuestras iniquidades. Haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas serán reedificadas. Y la tierra asolada será labrada en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. Y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén. Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado, y yo Jehová he hablado y lo haré. Así ha dicho Jehová el Señor, aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto. Multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños, como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en sus fiestas solemnes. Así las ciudades desiertas serán llenas de rebaños de hombres y sabrán que yo soy Jehová. Qué lindo, hermano. Oigan, vamos a vivir vamos a habitar. El Israel va a ser como el jardín del Edén, ok, ahí lo está diciendo clarísimo. Eso va a ser hermoso, hermano. Ese tiempo para nosotros va a ser hermoso. All right. Leo otra vez 35. Y dirán, esta tierra era asolada, ha venido a ser como el huerto del Edén, y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Muy lindo. Correcto. Exactamente. Eso es lo que va a pasar con Israel, y las leyes van a ser restablecidas, las leyes judías. Miqueas capítulo 4, versículo 1 y 2. Será en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecida por cabecera de los montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Qué hermoso. La ley va a salir de aquí y la palabra del Señor. Ok. ¿Puedo agregar algo, hermano? Una concordancia tengo para compartir. Adelante, hermano. En este texto que acaba de leer recién la hermana Eugenia, de Ezequiel, en el versículo, Ezequiel 36, si vamos al verso 34, dice, y la tierra que había estado desolada será labrada, después de haber estado baldía a ojo de todo lo que pasaba. Bueno, si nosotros vamos a Zacarías, capítulo 14, versículos 1 y 2, porque ¿qué va a pasar? Israel ahora va a volver a ser como en tiempos de Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque esto dice Zacarías. Y después que pase eso, suceder esto que dice acá Ezequiel, en el verso 35 de Ezequiel 36. Fíjense lo que dice Zacarías. He aquí el día de Yahvé viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Escuche, y la ciudad, refiriéndose a Jerusalén, será conquistada,
y las casas serán saqueadas y violadas las mujeres, y la mitad del pueblo irá en cautiverio, pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. O sea que a Israel le va a pasar como en tiempos de Nabucodonosor, cuando fue conquistado. Y esto conecta con este verso 34, dice, y la tierra que había estado desolada será labrada después de haber estado baldía a ojos de todos los que pasaban. Impresionante, ¿no? Como la Biblia con la Biblia, ¿no? Es correcto. Por eso, por eso es que la escritura no es de interpretación privada. Yo no puedo poner nada de lo que yo piense ahí. Eso es lo que la Biblia dice y tiene que concordar con algún otro, ¿verdad? Ok. Bueno, ya vimos lo que va a pasar con Israel. Israel se va a convertir en un jardín de luz. Y ahora vamos a ver qué va a pasar con la creación, las criaturas y todo eso. Las criaturas van a estar en armonías unas con otras. Isaías capítulo 11, capítulo 11, versículos 6 y 8. Morará el lobo, morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito. Se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de teta se ah, entretendrá sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. O sea que toda la creación de Dios va a estar en armonía respecto a con respecto a los animales y todo eso. ¿Cómo serán, Impresionante. Eso le encanta a mi nieta, porque quiere tocarle a los osos, a los leones, dice, serán bonitos, no como ahora, ¿no? Qué hermoso, Amén. ¿no? El Señor le va a sacar la ferocidad que tienen hoy a los animales como el león. El león, evidentemente, en el Edén era herbívoro, ¿no? Después de la caída se volvió carnívoro, digamos. Y el Señor va a volver a restaurar al león a lo que fue en el principio, un animal de compañía humana, pero herbívoro, ¿no? Hoy tenemos, y esto, hoy tenemos en miniatura lo que va a ser en el milenio. Que el que quiera tener un felino puede tener un gato, pero no más grande que un gato. Claro, el Señor Amén. nos dio como consuelo y querés tener un felino, bueno, por ahora, por esta dispensación, te doy un gato, por esta era te voy a dar por un par de miles de años el gato. Ya después en el milenio vas a tener el león que siempre quisiste tener. Exacto. Ya se han dado cuenta cómo Dios le reveló mucho de ese tiempo a Isaías, ¿verdad? El siguiente es de que la tierra y sus habitantes ya no van a tener deficiencias. Isaías capítulo 35, versículos 1 al 7. Alégrense el desierto y el sequedal, regocíjese el Arabá y florezca como el lirio, florezca exuberante y desborde de júbilo, alégrese y cante alabanzas, porque le fue dada la gloria del Líbano, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Sí, ellos verán la gloria de Yahvé, la majestad de nuestro Dios. Fortaleced las manos cansadas y afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí, vuestro Dios viene con retribución. La venganza es de Elohim. Él mismo vendrá y os salvará. Y entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos destapados. Y entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas han brotado en el desierto y torrentes en el Arabá. La tierra árida se convertirá en lagunas y el sequedal en manantiales de aguas. Pastizales, juncos y cañaverales en el lugar donde se tumbaban chacales, y habrá allí calzada el camino y será llamado camino de santidad. Bueno, acá vemos, ¿no, hermano?
Estamos viendo claro, de ¿no? que la tierra y sus habitantes no van a tener en ese tiempo deficiencias, ¿verdad? Ya el cojo no va a ser cojo, el sordo no va a ser sordo, el ciego no va a ser ciego. En los Amén, desiertos van a haber flores, ¿verdad? Van a correr manantiales. Ya el desierto no va a ser como es ahora, amén, ¿vio? amén. Ya no va a haber Esto, deficiencias. Sí, esto también, agrego algo, hermano Ronnie, permiso. sí, Esto también, esta parte que va del versículo de Isaías 35 del verso 5 y verso 6, esto también en cierta manera tuvo también cumplimiento. Acá podríamos hablar en el ministerio, en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Él le abrió los ojos a los ciegos, hizo oír a los sordos, o sea, tuvimos como una especie de tráiler en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo de lo que va a ujú, ser el milenio, ¿no? La vida en el correcto. milenio. Sí, porque Así que ya él va a bueno, estar con cuerpo glorificado, ¿ah? No como cuando vino. Es diferente. La longevidad, así como en el tiempo de antes del Génesis, en los seres humanos va a volver a ser otra vez, van a ser longevos. Así como cuando vivían Matusalén y Adán y todos esos vivían 900 años, 600, 700 años, va a volver a ser así también. Isaías 65, versículos 20 y versículo 25. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, sino que el niño morirá de 100 años. Y el pecador de 100 años será maldito. El lobo y el cordero serán apacentados juntos. El león comerá paja como el buey, este ya lo leímos, y el polvo será alimento de la serpiente. Sí, ya lo De leímos. la- Entonces ya vimos, gracias, hermano Javier, de que, número uno, va a haber pecado en ese tiempo, ¿ok? Y dos, ya un niño de 100 años, un niño todavía de 100 años se considerará un niño. Bueno, y tal cual como sucedía en el tiempo del Génesis, igual. Ahora, ¿cuál es el rol de la iglesia? ¿Verdad? Qué va a pasar con la iglesia? Revelaciones capítulo 19, versículos 7 al 11. El papel de la iglesia, ¿cuál es en ese tiempo? Ok, porque nosotros tenemos que saber qué vamos a hacer nosotros. Todo lo que versículos, leímos hermano. ahí, todo lo que hemos leído en Isaías es para uno, el judío todavía en cuerpo de pecado. Y para este y para las demás naciones que también ellos se van a reproducir todavía, ¿ok? Pero ¿cuál es el rol de la iglesia? Dice, gocémonos y alegremos y démosle gloria, porque es venida la boda del Cordero y su esposa se ha preparado. Y le fue dado que se vista de lino finísimo, puro y resplandeciente, porque el lino finísimo es la justicia de los santos. ¿Hasta el 11? Hermano. Y él me dice, escribe bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y díceme, estas palabras de Dios son verdaderas. Y yo me eché a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira que no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero, y en justicia juzga y guerrea. Hermano Norma, Amén. ¿por qué hasta el 11? Amén. Porque es muy importante identificar en qué momento va a ocurrir esto y es en la segunda venida. El verdadero Cristo Segunda vez. sobre el verdadero caballo blanco. ¿Ok? Amén, Y exacto. nosotros venimos con él a celebrar, así como cuando uno celebra, bueno, me imagino que hace así en todos los países, pero uno celebra la boda, que normalmente, ¿verdad? La que en todas las naciones la que se toma, ¿verdad? Y todavía tiene validez,
es frente a un abogado o alguien que imparta leyes, 2 testigos, y después de eso, bueno, y si usted quiere lleva ahí a sus acompañantes, ya sea que no sé, los amigos del varón, del novio, y las amigas vírgenes de la novia. Y después de eso se celebra un banquete, una cena, un banquete de bodas, ¿verdad? Que es como una ceremonia así, ¿verdad? Bueno, es una comida o no sé, como una fiestilla, se Sí, puede la decir, un banquete, celebración, una celebración. un banquete. Y después de eso, que se termina el banquete, los novios se van de luna de miel. Bueno, para que ustedes vean que cuando Adán, el primer Adán Dios lo formó, no lo formó adentro del jardín, ¿verdad? Lo formó afuera y después lo llevó al jardín, pero cuando Eva abrió sus ojos, por primera vez estaba rodeada de flores y estaba rodeada de un jardín. Bueno, ya leímos de que Israel, donde nosotros vamos a estar con el esposo, vea que aquí ya bajamos con él casados. Eh, Vamos a ir al jardín del Edén, tal cual como al principio. Ok, porque ya leímos de que Israel va a ser como Edén, como el Edén, como el jardín del Edén, el Señor lo va a hacer otra vez. Entonces, a nosotros celebrar ¿cómo se dice esto? Nuestra luna de miel con el Señor. Otra cosa que quería decir aquí, aportar para la iglesia. Yo no sé porque ustedes ven que el apóstol Pablo explica en 1 Corintios 15 de que hay diferentes, como hay cuerpos celestiales, pero así como en plural, hay cuerpos celestiales. Bueno, a los únicos o al único grupo que se le prometió tener un cuerpo semejante a la del Señor, no fue ni a los antiguos, ni tampoco a los santos de la tribulación, ni tampoco santos del milenio, ni tampoco, ¿verdad?, a los santos de las diferentes dispensaciones. Al único grupo que se le prometió tener un cuerpo semejante a la del Señor fue a la iglesia. ¿Ok? Eso es muy importante entender eso. Aleluya. Los únicos que van a tener ese cuerpo así, y bueno, obviamente los demás, los santos de las diferentes dispensaciones van a tener también un cuerpo glorioso, pero no semejante a la del Señor. ¿Sí me explico? No semejante a la del Señor. Solamente a nosotros se nos prometió eso. En Filipenses capítulo 3, versículos 20 al 21. Es importante entender eso. ¿Y por qué es eso, Ronnie? ¿Por qué es eso? Por eso esa doctrina de Romanos capítulo 5 es importante entenderla, que es la del primer y segundo Adán. El primer Adán se le hizo una cirugía en la costilla, y de la costilla fue formada la mujer que vino a ser compañera. Y cuando Adán vio a la mujer, dijo, ahora ella es Carne de mi carne. carne de mi carne y hueso de mis huesos. Bueno, al único grupo, Pablo explica de que ahora nosotros que nacemos, vea que cuando el Señor estaba en la cruz, a él también se le puede decir que se le hizo como un tipo de cirugía porque se le atravesó una lanza en la costilla, en el costado, y de ahí salió agua y sangre. Bueno, nosotros nacemos de agua y de espíritu y nacemos del Señor Jesús, así a un cuerpo, ¿verdad? Espiritual, que es el de Él. Listo. Y Pablo dice en Efesios capítulo 5 de que nosotros somos, así como lo dijo el primer Adán, porque nosotros somos la novia, carne de su carne y hueso de sus huesos. Sangre ya no hay. Okay. ¿Por qué? Porque nosotros somos, Pablo vuelve y explica en 1 Corintios de que nosotros somos su cuerpo. Nosotros somos su cuerpo. 1 Corintios 12. Entonces, así nosotros, ¿verdad? Como vamos a estar como un marido, como el marido y una mujer están unidos en una sola carne, bueno, nosotros vamos a estar unidos al Señor en uno. Eso es importante entender, esa doctrina, es importantísimo. Entonces, el rol de la iglesia es uno, que es la que se va a casar con el Señor. Número 2, el segundo rol de la iglesia es gobernar con el Señor la tierra, ser reyes y sacerdotes, ¿ok?
junto también con los con los mártires que van a llegar a venir a no recibir la marca de la bestia. Vamos a ir a Revelaciones 24. Alguien que me lea también Romanos 8:17 y segunda de Timoteo 2:12. Hermano Ronnie, voy a leer un momentico lo de Filipenses, que siempre que leo este pasaje que usted lo acaba de decir, se me eriza la piel. Y yo le digo a mi esposa, tranquila, que la riqueza que hay en este mundo no es nada para lo que nos espera en la gloria con el Señor Jesucristo. Correcto. Pero la primera riqueza es ese cuerpo. Adelante, hermano. Amén. Escrito está, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo mortal en un cuerpo glorioso semejante al suyo, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Bendito sea su nombre. Vuelvo y repito que eso solamente se le prometió a la iglesia, ese cuerpo. Amén. Pero de que los demás salvos de otros tiempos, de otras dispensaciones, Noé, Adán, todos ellos van a tener un cuerpo celestial, pero semejante al Señor, solamente la iglesia, su esposa. Bueno, entonces vamos a ver que ahora el segundo rol de la iglesia es reinar con el Señor. Y vi tronos, okay, y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio, y vi las almas de los que habían sido degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no habían recibido su marca en sus frentes, Amén. ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahora, ¿cuál es la diferencia con Israel? Que Dios cumplió su promesa. ¿Cuál es la promesa para Israel? Con Abraham. Una promesa terrenal. La tierra, correcto. La tierra, claro. La tierra. Promesas terrenales. Exacto. Israel, las promesas para Israel son terrenales y para la iglesia son celestiales. Exacto. ¿Ok? Eso hay que tenerlo claro. ¿Por qué? Porque hay que diferenciar. No vamos a llegar ahí, y no sabemos qué. No, aquí está todo escrito. Hay que diferenciar, ¿verdad? Ok, entonces, estos son los dos grupos que van a reinar con el Señor. Los degollados y la iglesia. Romanos 8:17. Yo, hermano. Adelante, Y si hijos también herederos ciertamente de Dios y coherederos con Cristo, si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos también glorificados. Porque tengo por cierto que los sufrimientos del tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria venidera que en nosotros será revelada. Con Cristo, ¿verdad? Obviamente, pues, tiene que ver con el servicio que usted le dé aquí en la tierra. Eso es claro, de que no todos vamos a reinar ni ser sacerdotes, ¿verdad? Pero el cuerpo está garantizado. Eso está garantizado. Pero el rol de la iglesia, ¿verdad? O los que estén en el cuerpo del Señor, cuando Él nos dé, pues obviamente, nuestros galardones. Ese reinado de 10 ciudades que vamos a ver que le va a dar a aquellos que les sirvan aquí, que sufran. Y el sufrimiento es, apartarse de las cosas de la tierra, es la verdad. Esa es la verdad, ¿verdad? Sí. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Pero, ¿qué es lo que nos va a negar a nosotros? El reinado. Ahí lo está diciendo clarísimo. El reinado. Porque aquí los falsos maestros, ¿verdad? Dicen, viste, Ronnie, ahí dice que Él te va a negar si lo niegas. Vas a perder tu salvación, ¿no? Él está hablando del reinado. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. El reinado. Eso hay que entenderlo muy bien. Bueno, entonces el servicio con el reinado. Hermana, si puede leer ahí también el versículo 11. Sí, hermano.
palabra fiel, que si somos muertos con él, también viviremos con él. Ok. Y entonces ahí sigue el versículo 12, ¿verdad? Que es un contexto. Si sufrimos, Sí. también reinaremos con él. Ok, Si muy sufrimos, bien. también viviremos Ahora, con él. Lucas capítulo 19, versículo 17. Todo lo que hagamos aquí en la tierra, hermanos, no es en vano, ¿verdad? Pero digamos, para tener así potestades, esto depende del servicio aquí en la tierra. Lucas 19, 17. Disculpa. Leo, hermano. Adelante, hermano. Él les dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Ahí está, el reinado tiene que ver, por eso el apóstol Pablo, si sufrimos con él, si sufrimos, ya entendemos qué significa la palabra sufrir, ¿ok? Negarse a esta carne, no solo esta carne. Hay muchas cosas, ¿verdad? Que les gusta la carne, ¿va? Pero ahí está, ese es el servicio. El servicio es es predicar, decir la verdad, eh, apartarnos de lo más que podamos del pecado, ¿verdad? Y todas esas cosas. Ese es el servicio. Listo. Ok. Entonces, ese es el rol de la iglesia. Uno, ser esposa del Señor, la única, la iglesia, su cuerpo. Dos, reinar y reinar, de reinar y ser sacerdotes en la tierra. Pero ya vemos de que para ser rey, para reinar, eso tiene sus condiciones. Tres, el cuerpo está garantizado. Para los para los que son del cuerpo del Señor, está garantizado. Y somos los únicos a quien se nos prometió tener un cuerpo semejante al Señor. A las otras dispensaciones no.